Hermanos en Cristo, familiares y amigos, muy buenos días a todos, muy buenos días, bendito sea Dios nuestro Señor, hermanos. Aquí estoy presente en este momento, haciéndoles la invitación para que me acompañen y en este momento es para que escuchemos las lecturas que Papá Dios nos tiene para este día, hermanos. Pues gracias a Dios nuestro Señor, bendito sea Él que nos concede este aliento de vida para continuar, hermanos, y aquí estamos. Y pues deseando que la paz y el bienestar de Papá Dios los esté acompañando a todos y a cada uno de ustedes en el momento que lleguen a mirar o escuchar este video, para que les pido para que dispongan de su voluntad, hermanos, de su tiempo, para juntos presentarnos ante el Señor y pedirle, hermanos, que sea Él que nos conceda su bendición y su gracia para nosotros escuchar y aceptar con mucho amor sus palabras, sus lecturas de este día, para procurar aprender de ellas y también que nos conceda el valor de efectuarlas, hermanos, para nuestros actos de día a día, comenzando entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a efectuar una oración, hermanos, el día de hoy. Una oración para trabajar por lo que oramos. Señor, danos una mente humilde, quieta, pacífica, paciente y caritativa. La inspiración de tu Espíritu Santo en todos nuestros pensamientos, palabras y obras. Señor, danos una fe viva, una esperanza firme, una caridad ardiente y amor hacia ti. Aleja de nosotros toda tibieza en la meditación y pereza al orar. Danos fervor y deleite al pensar en ti, tu gracia y tu tierna compasión hacia nosotros. Danos, buen Señor, la gracia de trabajar por lo que oramos. Amén. Y ahora, hermanos, vamos con la primera lectura de este día, que es domingo 9 de mayo. Primera lectura. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, puesto que soy un hombre como tú. Luego añadió: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión: ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos por siempre, Señor. Salmo. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios.
Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Segunda lectura, hermanos. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos por siempre, Señor. Aclamación antes del Evangelio, hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti por siempre, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti por siempre, Señor Jesús. Hermanos, buenos días, muy buenos días a todos, muy buenos días. Bendito sea Dios nuestro Señor. Hermanos, en este momento ya hemos escuchado lo que son sus lecturas que Papá Dios nos tiene para este día. Y yo les pido para que brevemente pues pensemos en lo que el Señor nos dice en este día, hermanos. Pues verdad, sabemos que el Evangelio ya fue el mismo de hace unos días, entonces ya tenemos más algo ya hemos aprendido de este mismo Evangelio, hermanos.
¿verdad? Pero en la primera lectura pues nos está diciendo, ¿verdad? Cómo Pedro nos dice, ¿verdad? Que en aquel tiempo entró en la casa de un oficial, ¿verdad? Y cómo persona salió a su encuentro, dice, y se le postró ante él, pues como en signo de adoración, ¿verdad? Pero pues Pedro pues lo levantó, lo puso de pie y le dijo pues ponte de pie, pues yo soy un hombre como tú. Pero Pedro, ¿verdad? Alcanzó a comprender de que esta persona, ¿verdad? Se refería de esa manera ante Pedro, porque sabía que Pedro era un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que hacía referencia, así se postró, ¿verdad? Como en signo de adoración, porque pues esta persona verdaderamente estaba adorando a Dios Padre Todopoderoso en ese momento, ¿verdad? Lo hizo delante de Pedro, pero en su mente de él pues era a Dios Padre Todopoderoso que le debía le daba esa adoración. Entonces, pues Pedro dijo, ¿verdad? Ahora caigo en la cuenta, dice, que Dios no hace distinción en personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuera, ¿verdad? Para pensar eso en este día, hermanos, porque es lo mismo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nos postramos, ¿verdad? En señal de adoración, pero sabemos que en nuestro corazón, ¿verdad? Con todo nuestro ser le estamos dedicando esa adoración a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, a nuestro Creador. Por eso es que estamos, pues haciendo esas reverencias, ¿verdad? Y esos signos de adoración. Lo hacemos, pues, en muchas ocasiones, ¿verdad? Y en muchos lugares, pero en nuestra mente sabemos que lo tenemos dirigido a Dios nuestro Padre Todopoderoso y sabemos bien que es a Él que le debemos pues toda clase de adoración, solamente a Él necesitamos y hacemos adoración en su nombre de Él. Y pues sí, pero pues, como en este caso, ¿verdad? La persona lo hizo delante de Pedro, porque pues sabía que era Pedro, pues pues un representante de Dios. Y y nos dice en la primera lectura como Pedro, ¿verdad? Aún estaba hablando estas palabras cuando dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Como dice que al oír hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Para tomar en cuenta lo que la primera lectura nos vuelve a aclarar, hermanos, ¿verdad? De que Dios, nuestro Padre Todopoderoso, no tiene distinción ninguna sobre ningún ser humano, hermanos. Somos nosotros los que optamos por apartarnos del Señor y somos nosotros los que estamos ignorando las lecturas del Señor cada día. Somos nosotros los que no queremos prestar oído para escuchar las palabras del Señor, para escuchar su bendición que Él nos hace, para venir ante Él y recibir su bendición, hermanos. Pues, pero el Señor nos está aclarando una vez más en su primera lectura que Él no nos distingue a ninguno de nosotros, ¿verdad? Y sea cual sea la mentalidad que tengamos hoy en este día, pero necesitamos venir rendidos ante el Señor para, pues, recibir precisamente, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, pues que solamente viene de Dios Padre Todopoderoso. Y pues nosotros que somos cristianos católicos, pues estamos invitados a vivir y efectuar nuestra fe continuamente, hermanos, y a los que aún no, pues el día de hoy reciben la invitación de Dios Padre Todopoderoso, porque Él no está haciendo ninguna clase de distinción, ¿verdad? Pero sí está hablando a todos los que no han venido ante Él para que vengan y también tomemos las palabras que nos dice Pablo, que nos dice, ¿verdad? ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Pues, ¿verdad? La invitación de Dios Padre Todopoderoso en este día está para todos y cada uno de nosotros, cada ser humano que existe en la tierra, hermanos, y necesitamos venir también para ser bautizados en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
para pensar eso en este día de hoy, ¿verdad? Y en la segunda lectura, pues nos está pidiendo, ¿verdad? Que nos amemos los unos con los otros. Y nos aclara bien claro, ¿verdad? Que pues el amor viene de Dios y todo el que ama, pues es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. En cambio, el que no ama, dice, pues no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nos aclara, ¿verdad? Cómo el amor que Dios nos ha manifestado, ¿verdad? Es que en que envió al mundo a su único hijo para que nosotros seamos salvados por él, para que nosotros tengamos vida por él, por nuestro Señor Jesucristo. Y pues para pensar esto en este día, hermanos, porque pues es como nos dice el Señor en su palabra, ¿verdad? El amor consiste en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero porque nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Para pensar eso, hermanos, y tenerlo de tarea el día de hoy y analizarnos nosotros mismos cómo son nuestros actos de día a día, pues si verdaderamente estamos viviendo ya el amor de Dios nuestro Señor constantemente, hermanos, pues sin distinción alguna con el prójimo, pues es porque nosotros ya estamos conociendo a Dios y ya vivimos con su amor, ¿verdad? Pero si no es así, hermanos, si nuestros sentimientos aún son malos y mucho peor si aún los efectuamos, pues si efectuamos solamente malos sentimientos y constantemente estamos hablando malas palabras y todo eso, hermanos, entonces tengamos cuidado y llamémonos la atención a nosotros mismos, reprendámonos nosotros mismos de decir, pues, como yo en mi caso, ¿verdad? Rosalía, pues tienes que cambiar porque estás escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios no va de acuerdo con lo que son tus palabras de día a día, ¿verdad? Y así nosotros mismos, hermanos, ¿verdad? Darnos la tarea de analizarnos nosotros mismos y reflexionar sobre nuestros actos de día a día, hermanos, para nosotros ponernos a pensar si verdaderamente ya conocemos a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Porque es como nosotros nos vamos a dar cuenta de acuerdo a cómo son nuestros actos, ¿verdad? Y como nos dice el Señor, pues verdad que el que ama, dice, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él. Nuevamente, hermanos, para pensar, ¿verdad? Si nosotros estamos cumpliendo las palabras del Señor en nuestros actos, si nosotros estamos respetando ya en nuestro día a día los mandamientos del Señor, ¿verdad? Si nosotros ya nos damos más cuenta de cuántas ocasiones pecamos en el día, hermanos, ¿verdad? Para hacer conciencia, porque eso es lo que necesitamos ir haciendo todos los días, hermanos, ¿verdad? Procurar irnos despertando y no ignorar nomás porque sabemos que somos pecadores constantes y ya decimos, ¿para qué? Mejor sigo mi vida y me olvido de todo eso. Es importante, hermanos, estar viviendo la palabra del Señor continuamente. Y pues todos somos pecadores, hermanos, todos y cada uno de nosotros somos pecadores y estamos cometiendo pecados constantemente, pero si nosotros ponemos la voluntad de vivir la palabra de Dios nuestro Señor en nuestros actos de día a día, hermanos, es como nuestra mente se va a ir iluminando para nosotros, ¿verdad? La gracia del Señor vamos a estar recibiendo y nos vamos a ir dando cuenta cada vez más de lo sucio que vivimos cada día, de cuánta ofensa le hacemos al Señor, y no debemos de temer de darnos cuenta, hermanos, sino debemos de verdaderamente reflexionar, y precisamente por el amor que Dios Padre mismo nos da, nos concede, por ese amor necesitamos nosotros tener la decisión de ir cambiando nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, al momento que decimos una mala palabra o que nos viene un mal sentimiento y pensamos mal de alguien, aprovechar el momento para pedirle perdón a Dios, hermanos, y es una manera de ponernos a la voluntad del Señor y de procurar avanzar en el Señor, dándole la gloria al Señor en cada momento de nuestra vida, hermanos.
Y en el Evangelio, ¿verdad? Pues nos está hablando el Señor, como nos dice pues que nuestro Señor Jesús dijo en aquel tiempo a sus discípulos, pero el Señor nos está hablando a nosotros el día de hoy, hermanos. Su palabra de Él es para nosotros. Él es Él mismo que nos está hablando y nos está diciendo a nosotros. El día de hoy nos dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Para pensar eso, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, nos ama constantemente y nos está amando a todos y cada uno de nosotros. Todos, hermanos, somos bien importantes ante nuestro Señor. Y somos nosotros los que debemos de tomar ese gran amor que el Señor nos ofrece, tomar esa gran oportunidad, hermanos, de nosotros escuchar las palabras del Señor y sentirnos verdaderamente amados por el Señor para procurar venir y estar a su servicio de Él, hermanos, para así nosotros ya no sentirnos más necesitados de otras cosas vanas, de vicios, de cosas que nos envuelven para lidiarnos para un mal camino, hermanos, sino más bien vamos a tener más el deseo de seguir amando a nuestro Señor y de seguir buscando cómo para continuar en su camino, hermanos. Para pensar eso, porque el Señor nos está diciendo que el Señor nos ama a todos y cada uno de nosotros, hermanos, y depende de cada uno de nosotros cómo queremos escuchar su voz en este día y cómo queremos ponernos a disposición del Señor para precisamente escucharlo y obedecerle, hermanos, porque eso es lo debido para procurar corresponder al amor que Papá Dios nos tiene todos los días de nuestra vida, hermanos. Nos dice el Señor, ¿verdad? Si cumplen mis mandamientos, dice, permanecen en mi amor. Nos dice, permanezcan en mi amor, dice, ¿verdad? Y dice, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y nos dice bien claro, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces pensar esto, hermanos, nuevamente el Señor nos lo está diciendo. Si nosotros nos esforzamos por procurar cumplir sus mandamientos, entonces es como vamos a permanecer en la gracia y en el amor del Señor. Entonces es cuando como nosotros vamos a ser escuchados por Papá Dios en nuestras oraciones, hermanos, porque precisamente somos nosotros los que necesitamos primeramente tener la voluntad y tener la fidelidad a Dios Padre Todopoderoso en todo momento, hermanos, para que así pues podamos permanecer en su amor y Él siempre esté acompañándonos a nosotros, hermanos. Y nos dice el Señor, les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y sea plena, ¿verdad? Nuevamente para pensar eso, hermanos, pues si nosotros estamos dispuestos a seguir al Señor y amarlo a Él sobre todas las cosas, pues entonces es cuando vamos a tener precisamente la alegría y el amor pleno de que viene de Dios Padre Todopoderoso únicamente, hermanos, y precisamente ya no vamos a tener esas necesidades de alegrías y diversiones vanas que el día de hoy sentimos, si es que aún lo sentimos, y si no, pues qué bueno, bendito sea Dios nuestro Señor que nos acompaña, hermanos, que si es que ya estamos al punto de no sentirnos necesitados de tantas cosas que el mundo nos ofrece, porque bendito sea el Señor, si es que ya nos basta, hermanos, con la alegría plena que estamos recibiendo constantemente del Señor. Y si aún nos sentimos necesitados de buscar tantas diversiones y cosas que el mundo nos ofrece, hermanos, necesitamos trabajar nuevamente en nosotros mismos para venir más con entrega y sinceramente ante el Señor en oración, precisamente para pedirle al Señor, hermanos, que Él nos conceda su bendición y su gracia para nosotros ir recibiendo de Él y tener ese deseo de cada vez más avanzar en el camino del Señor. Y es precisamente así como vamos a ir recibiendo su alegría que es plena, hermanos. Y para pensar eso, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que Él, pues, ¿verdad? Ya no nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
que el que da la vida por ellos, dice pues, y nos dice, el Señor nos dice hoy, ¿verdad? Ustedes son mis amigos, dice, si hacen lo que yo les mando. Para pensar eso, entonces, hermanos, ¿verdad? El Señor nos está ofreciendo su amistad incondicional, y creo que sería la única incondicional que tendríamos, hermanos, y es verdaderamente la única que necesitamos, hermanos, pero necesitamos escuchar lo que el Señor nos dice. Para eso, para tener la amistad del Señor, precisamente necesitamos obedecerlo, pues, y cumplir lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Más que nada respetar sus mandamientos del Señor constantemente, hermanos, para nosotros llegar a tener la amistad del Señor, ¿verdad? Y precisamente ya teniéndola, pues por eso mismo necesitamos comportarnos como hijos de Dios para procurar cuidar esa grandiosa amistad que llegamos a tener con el Señor, hermanos, cuidar cómo, ¿verdad? Agradar al Señor constantemente y cuidarnos de ya no estarlo ofendiendo constantemente en nuestra manera de, generalmente de nosotros, hermanos, ¿verdad? De cómo pensamos, de cómo actuamos, de cuál es nuestra reacción, de cuáles son las palabras que nosotros usamos en nuestro día a día, hermanos, pero precisamente de cuál es nuestra voluntad, hermanos, si nosotros tenemos la voluntad para entregarnos constantemente al Señor, si tenemos puesta la confianza plenamente en el Señor, hermanos, o estamos optando por negar al Señor, y estamos optando mejor por recibir otras ayudas que se nos ofrecen y que pues están disfrazadas, pues dizque para ayudarnos y para llevarnos por un bien para nuestro ser, pero pues totalmente son engaños, hermanos. Necesitamos, como cristianos que somos, ¿verdad? O como seres humanos que somos, necesitamos escuchar el llamado de Cristo nuestro Señor para nosotros obedecerle, hermanos, y recibir la amistad que el Señor nos está ofreciendo para ya no sentirnos necesitados de alguna pues servicio más, ¿verdad? Que no venga del Señor, hermanos. Lo único que necesitamos continuamente es más que nada entregarnos en oración para que el Señor nos ayude constantemente y no estemos engañados que necesitamos pues ciertas terapias o ciertas maneras de que conocernos a nuestro mismo ser, y eso porque eso es solamente una gracia que Dios Padre Todopoderoso nos puede dar, y solamente lo podemos adquirir a través de la oración, hermanos, para no pensar de esa manera, porque precisamente pecamos grandemente cuando dejamos de poner la confianza plena en el Señor. Debemos de estar conscientes, hermanos, que sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada, y sin el Señor no somos absolutamente nada. Todo se lo debemos plenamente al Señor, hermanos. Entonces no necesitamos nada más que venir ante el Señor constantemente en oración y a venir a escuchar sus lecturas para procurar aprender de ellas, hermanos, y tenerle la obediencia y la perseverancia que el Señor nos pide, ¿verdad? Y precisamente el día de hoy es domingo para nosotros pensar y prepararnos para precisamente tener la obediencia, hermanos, y tener asistencia a la Santa Misa, que finalmente nosotros entendamos, hermanos, que necesitamos constantemente la asistencia a la misa y estar en comunión con nuestro Señor para poder recibir precisamente la Sagrada Eucaristía, hermanos, porque es el Señor mismo, nuestro Señor Jesús mismo, que está allí presente, y nosotros al recibirlo, hermanos, estamos recibiendo al mismo Señor. Por eso es que precisamente al recibirlo, pues tenemos más la fuerza para avanzar por el camino del Señor. Tenemos la fuerza que necesitamos para estar alejados del pecado. Tenemos la fuerza para estar alejándonos de las tentaciones. Y nuestro ser se va aclarando más porque es el Señor mismo que está actuando en nosotros al recibirlo, hermanos. Y por eso precisamente necesitamos hacer conciencia de lo que verdaderamente el privilegio tan grande
grande que tenemos nosotros los cristianos católicos de poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, hermanos, de esa manera que lo hacemos, ¿verdad? Y necesitamos portarnos verdaderamente como hijos de Dios, precisamente, respetando de que llevamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro interior, hermanos. Cuidarnos de no estar ofendiendo al Señor y pues verdaderamente procurar para dar el cambio de la conversión que necesitamos para irnos limpiando cada vez más y así de esa misma manera agradar al Señor constantemente, hermanos. ¿Verdad? Para pensar eso en este día. Entonces, hermanos, y como nos dice el Señor, no son ustedes los que me han elegido, soy yo el quien los ha elegido. Para pensar eso en el día de hoy, hermanos, y es que nosotros ya estamos teniendo la obediencia al Señor y viniendo a escuchar sus lecturas todos los días, estando en oración constantemente, ¿verdad? Entonces es que pues ya hemos sido elegidos por el Señor, hermanos, ¿verdad? Tenemos que tomar eso en cuenta. Es el Señor que nos va a elegir, como Él nos dice, ¿verdad? Pero si aún no tenemos ese deseo, hermanos, entonces necesitamos comprender que estamos más necesitados de venir ante el Señor a implorarle que Él nos tome, hermanos, que Él nos elija, que Él nos haga de los suyos. Somos nosotros los que necesitamos y por alguna razón no hemos escuchado el llamado del Señor, pero somos nosotros mismos. Verdaderamente, ¿verdad? Hay mucha gente que está en oración constante por toda la humanidad y por todas, pues por todo ser viviente de la tierra, hermanos, pero si nosotros no inclinamos para venir a ponernos ante la presencia del Señor con toda nuestra voluntad, no vamos a recibir la gracia que Papá Dios nos tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces necesitamos pensar, pues si nosotros aún no tenemos el deseo de estar escuchando diariamente sus lecturas, si no tenemos el deseo de estar en oración constante, si no estamos teniendo el deseo de la conversión de nuestra vida, si no procuramos ponernos al servicio del Señor constantemente cada día, necesitamos ponernos a pensar por qué, hermanos, y venir al Señor a implorarle, pedirle que Él tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros y que nos llame también para ser de los suyos, hermanos, para permanecer en el Señor como Él nos dice y así pues dar frutos, ¿verdad? Y tal como nos dice el Señor, de esa manera, ¿verdad? El Padre nos concederá todo cuanto le pidamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente, hermanos, es totalmente maravilloso llegar a vivir pues en gracia del Señor, porque pues cada palabra del Señor es absolutamente la verdad, hermanos, y Él, gracias al Señor que nos está dando instrucción todos los días para nosotros despertarnos y mirar más cómo seguir su camino, hermanos. El Señor bien claro nos dice, necesitamos efectuar nuestra fe verdaderamente en el Señor para así el Padre nunca nos va a estar negando nada, hermanos, cuando nosotros le vamos a estar pidiendo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero eso sí tenemos que esforzarnos de buscar cómo agradar constantemente al Padre, pues porque de otra manera, pues no vamos a ir recibiendo la gracia del Señor como debe de ser, hermanos, para pensar eso, ¿verdad? Y más que nada pensar en lo que el Señor nos dice, que nos amemos unos a los otros, igual que el Padre nos ama, sin distinción alguna, hermanos, porque eso es verdaderamente lo que necesitamos hacer y estar efectuando constantemente en nuestro día a día como hijos de Dios que somos, amándonos unos a los otros sin distinción alguna, hermanos, ¿verdad? Para pensar eso. Pues gracias a Dios nuestro Señor por su palabra, hermanos, y les doy gracias a ustedes por su tiempo y por su atención de este día. Y les pido, hermanos, para que juntos le demos gracias a Dios nuestro Señor por sus palabras, hermanos. Padre bueno y bendito, te damos muchas gracias por tus lecturas de este día. Padre bueno y bendito, te damos muchas gracias por el llamado constante que nos hace, Señor, para venir rendidos a ti, Padre bueno y bendito. Te imploramos, Padre, que nos ayude, Señor, a ser conscientes en nuestro día a día, Señor, que nosotros sin ti no somos absolutamente nada, Padre, y por eso mismo necesitamos venir ante tu presencia constante, Señor, para implorarte
que tengas piedad y misericordia de todos nuestros pecados constantes que cometemos, Padre, para venir a implorarte que nos escuches, Señor, y que nos concedas tu gracia santificante y tu bendición para nosotros. Procurar avanzar por tu camino, Señor, para nosotros llegar a tener el verdadero interés de seguirte, Señor, constantemente y de buscar cómo agradarte en cada instante de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre bueno y bendito, te lo imploro, Padre. Ayúdanos para avanzar en tu camino, para nosotros darnos cuenta que necesitamos tener el deseo de la conversión de nuestra vida, Señor, para nosotros tener el deseo de despegarnos de las cosas de este mundo y de alejarnos de todas las tentaciones que nos vienen, Señor. Ayúdanos a tenerte presente constantemente en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a escuchar verdaderamente tu palabra y ayúdanos a ser dóciles a tu llamado, a tus instrucciones que nos das día con día, Padre bueno y bendito. Te damos muchas gracias por escucharnos, Padre, y te damos muchas gracias por tus bendiciones que recibimos constantemente día a día, Señor. En este día en especial, Padre bueno y bendito, que muchas personas celebramos el Día de las Madres. Te damos muchas gracias, Señor, por todas las madres del mundo, Señor. Te damos muchas gracias por todas las personas que somos madres de familia. Te damos muchas gracias por este gran don que nos has concedido, Señor. Te damos muchas gracias por cada uno de nuestros hijos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas a todos por igual, Padre bueno y bendito. Te damos muchas gracias, pues, por todas tus bendiciones, y te pedimos tu bendición, Señor, para ir a vivir en este día. Y todo, Señor, te lo pedimos y te lo presentamos en nombre de tu único Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, recibimos entonces la bendición que Dios nuestro Padre nos tiene para ir a vivir en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, que todos pasemos un bendecido día domingo, hermanos, y precisamente vamos a prepararnos para tener asistencia a la Santa Misa, hermanos, y pues necesitamos constantemente la asistencia para precisamente avanzar por el camino del Señor, hermanos, y recibir precisamente la fuerza y la bendición que necesitamos constantemente para continuar, hermanos. Les doy muchas gracias entonces, y primeramente Dios nuestro Señor, hermanos, si Él nos concede vida, pues aquí nuevamente el día de mañana. Les doy muchas gracias entonces, y que todos pasemos un bendecido día domingo. Muchas gracias. Bendito, bendito, bendito sea